Hoy en Reencuentros vamos a hablar de la tercera novela publicada por aquel humilde zapatero que luego se convertiría en escritor y político costarricense, Carlos Luis Fallas, mejor conocido como Calufa, benemérito de la patria. Marco Ramírez es considerada novela autobiográfica de Fallas que por su dimensión histórica y social fue colocada al mismo nivel que las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Publicada por primera vez en 1952, narra las historias de un niño y joven campesino del llano de Alajuela, pícaro e independiente, que con frecuencia se ve envuelto en problemas familiares y en su comunidad. La novela se sitúa en los tiempos de la dictadura de los hermanos Tinoco y fue llevada a la televisión por el Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13, siendo la primera megaproducción en nuestro país. Hoy con sumo placer disfrutamos de un reencuentro con los actores principales de Marco Ramírez, Sergio Scott y Axel Avilés, quienes se juntan tras muchas décadas para recordar los diferentes momentos que vivieron mientras filmaban esta producción. Bienvenidos a Reencuentros. Marco, ¿qué le pasa? ¡Hasta luego! Bienvenidos a este su programa. Buenas noches, Tita. Estimado señor, bien broche. ¿Listos? Responda. Mire, no hay tonto que no seas lechero, ¿verdad? Ahora sí que me hacen falta mis amigos, ¿eh? Definitivamente este es un momento especial para el Sistema Nacional de Radio y Televisión porque son de esos momentos que son históricos. Volver a reencontrarnos con Marco Ramírez, esa megaproducción del Canal 13, es un placer poderla vivir y disfrutar. Pero hacerlo con los actores principales, por lo menos para mí, realmente es un deleite. Y digo con los actores principales porque nos volvimos a encontrar con el papá de la criatura, con quien empujó todo, don Óscar Aguilar Burgarelli, con quien nos va a contar cómo él nace y cómo evoluciona esta idea. Pero también con Sergio Scott y Axel Avilés, los dos actores, uno niño y uno joven, que fueron escogidos hace muchos años para llevar este papel. Así que vamos a tener un programa sumamente interesante. Tengo que arrancar con don Óscar, porque, don Óscar, esta aventura, que ya suena a muchos años, fue para muchos una locura. Y usted fue el papá de la locura. ¿Cómo le surge esta idea y cómo empuja usted esta idea? Esta idea me surge a mí gracias a un maestro. Cuando yo estaba en la escuela, en quinto grado, mi maestro en la escuela San Bosco, una escuela para niños de clase media hacia abajo, don Antolín Espinosa, nos leyó Marco Ramírez y nos decía, al final de cada clase, allá los últimos 10 minutos, hoy posiblemente le harían juicio de no sé qué por utilizar esos 10 minutos de esa manera. Pero nos decía, cierren los ojos, yo les voy a contar un cuento. Y piensen, imaginen ustedes lo que está viviendo ese muchacho como si fueran ustedes y corran ustedes la aventura en su imaginación. Eso fue maravilloso. Extraordinario, el desarrollo de la imaginación que aquello nos permitió a aquellos chiquillos de quinto grado, 2 años después de que esta novela fue publicada, porque lo hizo en el año 1954. A mí me impactó mucho aquello. Yo a Marco Ramírez lo leí después de eso, no sé, 3 o 4 veces y lo he leído unas 10 en mi vida, porque fue de esas cosas que le impactan a uno el espíritu para toda la existencia. Cuando yo llegué a Canal 13, o más bien a fundar el CINAR, que mucha gente se le olvida que yo fui el que lo fundé, junto con don Rodrigo Carazo, dije, yo no me puedo ir del CINAR si no hacemos Marco Ramírez. Esa fue
un objetivo primordial porque además estaba enmarcado dentro de la filosofía que queríamos imponerle al SINAR. De ahí entonces que lógicamente primero tuvimos que tener un proceso de aprendizaje institucional. Y fue en el año 80 cuando yo dije, ahora sí, ya estamos listos para empezar esta locura, ¿eh? Porque era una locura. Mucha gente me dijo, ¿cómo se le ocurre que vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer. Pero voy a decir que todavía hoy atreverse a hacer algo así es considerado una locura. Bueno, con las facilidades que hoy tenemos. Usted sabe que Erasmo de Rotterdam en su elogio a la locura, elogia la locura precisamente, porque dice que somos los loquitos los que de vez en cuando logramos hacer las cosas en este mundo. Yo creo que no hay que ser loco, hay que ser valiente. No hay que acobardarse ante los retos, hay que enfrentar los retos. Y yo sigo una máxima que me dijo una vez mi padre, siendo yo muy joven, cuando dijo, una vez estábamos haciendo un trabajo y me dijo, y yo le dije, papá, es que esto no se puede. Y me dijo, nunca diga no se puede, haga lo que pueda, porque uno es más que cero, me dijo el viejo. Y yo he seguido esa máxima. Y empezamos a hacer esto y me reuní con la gente, vimos qué posibilidades teníamos. Es más, esta no es una producción de Canal 13, es una producción del SINAR, porque estuvo involucrado el Canal 13, porque estuvo involucrado Radio Nacional, porque estuvo involucrado el periódico Contrapunto, porque estuvo involucrada la institución completa, la administración, viendo a ver de dónde diablos sacaban un recurso, un centavito. ¿Eh? Y lo hicimos con unos recursos realmente mínimos. Si uno se pone a pensar lo que costó Marcos Ramírez, a lo que quisieran hacer hoy con unas enormes parafernarias ahí llenas de gastos y de inversiones absurdas, no se hace. Pero no, lo hicimos sencillamente. Pero hay una cosa, hay una dosis que había en aquello que yo le digo que es muy difícil encontrar. Y yo sé que los Marcos Ramírez que están aquí conmigo, nosotros van a coincidir conmigo. La dosis se llama amor. Amor al trabajo, amor a lo que se está haciendo, desprendimiento, sin egoísmo. Yo no recuerdo haber pagado una hora extra por Marcos Ramírez. No recuerdo. No recuerdo cuántas veces se fueron todos metidos en un cajoncito a hacer la filmación con una camarita. Fue un esfuerzo. Todos se sintieron comprometidos en aquel trabajo. Todos se sintieron parte de ese trabajo. Y yo quisiera que la gente comenzara a vivir estos recuerdos, porque don Oscar decía que fue una producción sencillita. No. Cuando uno la ve con el ojo realmente crítico, fue una producción, don Oscar, realmente muy bien dirigida y muy bien hecha. Y vamos a empezar a ver segmentos, para que ustedes vayan viviendo en el programa estos segmentos. Y ya venimos con los marcos, dijo don Oscar. Veamos un fragmento de Marcos Ramírez. Vamos a tratar de que la historia se cuente en la medida de lo posible en todo el proceso del programa. Así que veamos el primer fragmento de Marcos Ramírez. ¡Ajá, Marcos! Otra vez traveseando. No se puede descuidar uno de vos. Te voy a acusar con tu abuelo para que te pegue una buena jugueteada. No, tío, no me acuse. Es que nada más yo quería coger un poquitillo de dulce caliente. Caliente. Caliente te van a dejar a vos. No, tío Santiago, por vida suyita, no me acuse. Bueno, está bien, no te acuso. Pero a cambio de eso, tenés que hacer una cosa. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Mirá, allá afuera está tu tío Rafael María, con un chiquillo al que le ofrecimos una tapa de dulce si te ganaba en una pelea. Nosotros le dijimos que vos eras un mocoso muy opuesto. ¿Qué me decís? ¡Ahí, tírenselo encima! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, encima! Ahí es la cosa. Ahí. Eso.
clase de demonio es usted, Marcos? ¿Por qué tiene que andarse peleando con todo el mundo? ¿Ya cuente que le rompiste la nariz a ese muchacho? Él me pegó primero, abuela, él me pegó primero. No me mienta. Usted a mí no me puede engañar. Yo sé que esa es la clase de gracia que le gusta andar haciendo con usted sus tíos, pero a usted eso le gusta, Marcos, y eso está mal, muy mal. Si hay algo que me encanta a mí de estos reencuentros es que, y lo decía, ahora conversábamos con Naín antes de empezar el programa, que cada vez que salen las primeras tomas, la reacción de todos los invitados es evidente. En este momento todos sonrieron y Sergio, ¿verdad? Que hace el papel de Marcos de niño, nos dice, yo sé dónde es eso. Cuéntanos, Sergio. Claro. No, estaba viendo y esta escena se hizo en un trapiche que quedaba en Total de Alajuela, que básicamente, como decía don Oscar, a nosotros es que nos llevaban a los lugares y uno en ese momento, como un chiquillo, no sabía ubicar a dónde está. A mí me encantaría saber a dónde están muchas de las locaciones que se utilizaron en ese momento. Pero yo me acuerdo que, bueno, incluso ahí como era un trapiche, estaba todo digamos, todas las cañas y uno tenía que andar descalzo. Entonces yo me acuerdo que me pegaban unas picadas las avispas que andaban ahí entre el... Y el trapiche de verdad. Sí. Estaba funcionando. Correcto, pero es que sí, uno andaba descalzo, entonces a cada rato eran ahí los aguijonazos que le ¿Cuántos pegaban. años tenías cuando estuviste ahí? En ese momento tenía 10 años. 10 años. 10. Y al final, contemos esta parte porque es importante. No es que lo sacaron de la nada. Estos dos señores tuvieron una precalificación. ¿Cómo se hizo eso, Axel? Yo recuerdo que, bueno, se hizo la convocatoria pública, el CINAR hizo el casting llamado, parece que se presentaron, no sé, 300 jóvenes y niños. Una fila ahí. A una fila enorme para auditar, para audicionar por los papeles. Al final se fue depurando la lista y quedamos como unas 8 o 10 parejas. De las cosas que yo recuerdo, cuando esperaban, que hacían las pruebas y todo, yo me quedé hablando con Sergio y con la mamá. Y yo le decía, seguro va a ser mi pareja, yo siento que nos parecemos. Y resulta que me ponen con otra persona que no nos parecíamos en nada. Pero éramos, la persona que en ese momento estaba dirigiendo el casting decía, formó las parejas y ustedes dos. Como que al final les calzó mejor la imagen de Sergio con la mía o la mía con la de Sergio. Y ahí salimos elegidos para estos programas. Sí, fue un proceso que hubo que atender varias etapas, pero fue muy transparente, público, y efectivamente yo tal vez tenía la ventaja de que yo soy egresado del Castella, yo hacía teatro, trabajaba un poco de teatro, y el Canal 13, don Oscar y don Arnoldo Herrera tenían mucha afinidad y había alguna especie de convenio, si mal no recuerdo, don Oscar, para hacer producciones y cosas. El Castella colaboraba mucho con el canal y eso facilitó. E incluso la inmensa mayoría de las extras y muchos de los actores somos del Castella, venimos del Castella. Y si no hubiera sido por el apoyo en su momento de don Arnoldo, a mí me facilitó los 3 meses de filmación a que yo me dedicara a esto. Que se dedicara a evolucionar Tal vez un detalle esta muy novela. importante porque es un homenaje a don Arnoldo. Sí, claro. Que tiene razón. Claro. Don Arnoldo para el final en esta primera etapa fue una figura fundamental. Con don Arnoldo hicimos la Orquesta Sinfónica del CINAR, que es otra historia. Y don Arnoldo y el CINAR eran una sola cosa. Claro. Es decir, y en ese espíritu de amor al arte que tenía don Arnoldo y el Castella, don Arnoldo fue muy importante. Y construyeron cosas maravillosas. Tuvimos la oportunidad de ver en el primer programa que grabamos el fragmento de la Orquesta Sinfónica del CINAR, que fue muy bonito. Pero veamos este otro fragmento para ir luego a una pausa y regresar con más detalles de este excelente reencuentro que tenemos con los Marcos Ramírez y con Óscar Aguilar Bulgarelli, quien empuja este proyecto. Ya venimos con más y vean este detalle que a mí me hizo poderosamente, me llamó la atención y me hizo muchísima gracia, que marca y define cómo es Marcos Ramírez. Veámoslo.
el cuaderno. Y a vos por tirar el cuaderno te va a tocar también. ¡Párese! Marcos, ¡párese! ¡Ay! Seguimos con Reencuentros del 13. Seguimos con Reencuentros del 13. No, por favor, ella me va a pegar con el metro, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, Ya no le pegues más, Zacarías, por favor. Pero decime, ¿qué va a pasar ahora? Pues, ¿qué va a pasar? Pues nada. Que se queda sin escuela ese malcriado. Ya fui a hablar con el director y la decisión de expulsarlo es definitiva. Bueno, total. Él está muy chiquito para ir a la escuela. Tal vez más adelante. Más adelante, chiquito. Si ya está pasado de edad, más bien. Eso es lo que quería este mocoso. Quedarse sin escuela para pasarse el día en la calle. Pero no le voy a dar gusto. Hay que mandarlo a la escuela inmediatamente. Que vive en el llano con los abuelos. Y que vaya a la misma escuela donde va Tomasito. Que aprenda él a ser un buen estudiante. Marcos. Disfrutaba un poco porque don Oscar apenas está mirando una de las escenas. Dice, ve qué buena escena, ve qué buena escena. O sea, en efecto, es una producción muy bien hecha. Muchachos, no puedo quedarme sin esto porque antes de ir a la pausa hablábamos del momento en los que se estaban escogiendo. Pero bueno, llegó un momento en que le dijeron, ustedes son. Usted tenía 16 años. Y usted 10. Tenía 10. O sea, se topan con un reto gigantesco, ¿verdad? Hacer una serie prácticamente novelada con una producción que era inmensa y con alguien que los iba a dirigir. Así que cuéntenme cómo fue ese momento y qué pasó por sus mentes. Bueno, desde la perspectiva de un niño de 10 años, uno evidente no sabía qué venía. Simplemente era una cosa más como que, te escogieron para esto. Ok, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Bueno, es algo que uno por lo menos no tenía una dimensión, obviamente. Pero esto fue muy curioso porque, como decía Axel ahora, fue como un proceso de selección. Entonces vos te dabas cuenta de cómo iba la situación porque te llamaban nuevamente para una prueba de maquillaje. Así era como uno se iba dando cuenta, ¿verdad? Hacía una prueba un día, que era un fragmento de actuación. Yo me acuerdo que a mí la parte que me tocó actuar fue la parte donde Marcos se come las higuerillas y estaba enfermo. Entonces, yo nunca había hecho nada por el estilo, entonces yo me acuerdo que yo me fui donde Santiago Herrera, que estaba ahí, ahí, y lo único que yo atiné a preguntarle fue, ¿cómo quiere que lo haga? Y parece que eso fue como el éxito donde tal vez Santiago dijo, bueno, él se está preocupando cómo, o tal vez pensaba que yo tenía algún repertorio de muchas formas distintas de cómo hacerlo. Yo simplemente decía, ¿cómo quiere que lo haga? Entonces, después de eso, al tiempo, nuevamente nos llamaron que miren que si puede ir al canal para hacer unas pruebas de maquillaje. Entonces uno dice, bueno, algo está pasando. Después de eso, otra vez puede venir al canal a hacer unas pruebas de maquillaje, hasta que ya finalmente se nos comunica, ¿verdad? Y bueno, el cómo fue en realidad el proceso de hacerlo, creo que tal vez eso lo tiene usted para más adelante, ¿verdad? Todo lo que pasó, pero digamos, la parte de la selección y el reto, sí, yo lo asumí de una forma quizás muy transparente en cuanto a eso, no saber qué esperar. Estabas muy pequeño, y tan pequeño como lo vamos a ver en este video. Ahora vengo para que Axel me cuente esta otra parte de la decisión de él, y que don Oscar me hable también sobre la dirección, porque la dirección fue muy precisa. Y dirigir a un niño y un joven no era tan fácil cuando te ponían a hacer cosas como estas. Veamos. Buenas tardes, señor. Buenas las tenga usted, señora. Mire, perdone,
Pero me han dicho que aquí vive un chiquillo llamado Marcos. Sí, aquí vive. Yo soy la mamá. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pues nada, señora. Nada, es que vea. Es que su hijo se metió en la casa. Y a mí me han pedido que venga para llevármelo para la oficina de investigación. Ah, no, señor. Un momentico. ¿Cómo puede decir semejante cosa? Mi hijo no es ningún ladrón. Esta no es la dirección. Debe ser otro. Usted está muy equivocado. Pero mire, yo no he dicho que él sea un ladrón. Lo que pasa es que ayer se metieron en una casa y hoy en la mañana amaneció abierta de par en par. Y la gente que estaba por ahí dice que vieron a su hijo meterse a la casa y traerse algo. Pero no se preocupe, a mí me mandaron a llevarlo, pero nada más para interrogación. Ay, señor, ¿qué es esto que yo no entiendo nada? Usted dice que los ladrones se metieron a robar en la casa en la noche. Después dice que Marquito se metió en la mañana. Ay. Mire, ¿por qué no viene más tarde cuando está Zacarías, el tío de él, que ahorita es abogado? Es que yo, francamente, yo no le entiendo nada. No, señora, yo no puedo venir más tarde. A mí me dieron orden de llevármelo ahorita mismo y ahorita mismo me lo llevo. Es más, le voy a pedir que colabore con la policía. Bueno, espéreme aquí, señor, un momentico. Voy a hablar con él. Espéreme, señor, ya vengo. Un momentico, señor, ya vengo. Ya sé que él no fue el ladrón de esa noche. A ese ya lo tenemos. Pero su delito fue meterse en la casa. Mire, allí habían un montón de curiosos. Nadie entró. ¿Por qué? Porque sabían que era un delito. Aunque dices, como dice usted, para coger nada más que un culito de candela. No es solo lo que yo digo. Es lo que dicen los informes y los interrogatorios. Y todo lo robado ya se recuperó. Marcos sacó nada más que un cabito de candela para encender un horno que tiene de juguete en la casa. Si es solo un niño. ¿Un niño? Mire, ahí está el ratero que se metió anoche. ¿Y sabe cuántos robos lleva? Ahí donde lo ve. Su fama tiene. Y es un niño, como dice usted. Es que es así como empiezan, como jugando. Después ya no los detiene nadie. Por eso es que hay que pararlos ahora. Mire, señor, usted tiene razón. Yo le garantizo que Marcos no va a caer aquí nunca más en su vida. Con la chilillada que le voy a dar. Bueno, nos hemos reído montones acá, me decía don Oscar. No, perdón, me dijo Sergio, el primer policía que apareció... Era el chofer. Era el chofer que los iba a recoger. Memo Muñoz. Memo Muñoz. Sí. El segundo policía que aparece es don Tobías, que era el jefe de programación. Sí, señor. ¿Verdad? Pero hay una anécdota extra. ¿Cómo los iban a recoger estos muchachos? Cuéntenos esa anécdota, don Oscar. Vea, muchas de esas recogidas se hacían en una buseta, diríamos una buseta, muy elegante, que teníamos en el CINAR, que no era más que una vieja ambulancia que habíamos comprado a la Caja de Seguro Social. En aquel tiempo los buses dejaban a la gente en el Hospital México y estos 2 kilómetros había que hacerlos a pie. Entonces, conversando con la Caja de Seguro Social, que ahí hay un taller aquí cerca, llegando al CINAR, yo veía que había unas ambulancias botadas. Para no ser larga la historia, hablé con el presidente ejecutivo, el doctor Mario Fernández, y me dijo, bueno, para ayudar al CINAR les vendo estas 2 ambulancias para que les sirvan de buseta. A 5 colones cada ambulancia. Imagínese usted. Bueno, eso me lleva a otra pregunta. Pero teníamos un problema. A ver, dígame. No había plata. No estaban los 5 colones. No estaban los 5 pesos. Si yo regalé las 2 ambulancias, me rajé y regalé 10 colones para comprar las 2 ambulancias que nos servían entonces de transportes. Y en esas ambulancias, como transformadas en busetas, llevábamos a la gente. Don Oscar, hablando de plata, ¿cuánto costó hacer Macronomix? Se va a morir de risa. 500,000 colones. Imagínese usted. Eso costó. Pero es que hay una cosa. ¿Usted cree que don Tobías nos cobró su actuación? Sí, no. ¿O que el señor Muñoz nos cobró su actuación? ¿O cuántos del personal? Porque ahí actuaron los camarógrafos, los sonidistas, los encargados de iluminación. Todos trabajaron. También, aparte de su función como actores. Y ustedes tampoco les
pagan mayor cosa, me imagino, Axel. Fue un asunto simbólico. Pues como 4 reales, yo diría, no ¿verdad? sé cuánto en aquel momento, pero sí, era una bicoca, dirían, ¿verdad? Sí. Pero en realidad para uno, o sea, yo sí, tal vez en un principio no estuve tan claro ni tan consciente de lo que eso significaba. Vea hoy, muchas décadas después, estamos hablando de Marco Ramírez y de esta producción, y con los recursos que tienen las televisoras privadas y estatales, no se ha vuelto a hacer algo similar. Claro, uno hoy la ve con un ojo crítico diferente, y uno diría, podría haberse hecho así, así, que muy lento esto. Claro, hoy es otro concepto de televisión, hoy es otro concepto de filmación, de cine, de los rodajes, pero fue la primera que se hizo, fue la primera a nivel nacional. Pero te voy a decir que aún así la gente llama a nuestras centrales telefónicas pidiendo que por favor lo programen. Ahora, hay una escena que a mí me llama poderosamente la atención y quiero ir a que la veamos. Y es una escena en donde Marcos tiene que tocar el sentimiento porque su amigo, que era un gallo, ¿verdad? Pinto, si mal no me acuerdo. Pintado. Sí. Por coyunturas de que no tenían que comer, ¿verdad? Sufre la peor parte. Esta escena es una de las escenas que a mí me encantan verlas y quiero que la disfruten también con nosotros en este reencuentro que estamos haciendo con Marco Ramírez, conversando con los dos actores de Marco Ramírez y la persona que empujó el proyecto en honor a su maestro, don Óscar Aguiar Bulgarelli. Veamos este fragmento de Marco Ramírez. Marquitos, ¿cómo le fue en la escuela? Que dicha que volvió antes que anocheciera. Eso quiere decir que hoy no lo dejaron arrestado. Pero, mamá, usted no está brava conmigo. ¿Yo brava con usted? ¿Cómo se le ocurre? No diga tonteras. Venga. Vamos para que se lave las manos para que vaya a comer. Venga, vamos. Marcos, tuve que hacerlo. Marcos, es por la mala situación. Marcos. Seguimos con Reencuentros del 13. Seguimos con Reencuentros del 13. De este momento, mucho cambia en la vida de Marcos Ramírez. Sin duda, los años van pasando cada vez más rápido, conforme abandonamos la infancia y la niñez. Y para Marcos, la vida va tomando otro rumbo. Quedan atrás muchas aventuras, algunas que ni siquiera se volverán a recordar jamás, otras que se repetirán en diferentes circunstancias y por distintas razones. Muchas cosas cambian en la vida de Marcos Ramírez. Por un lado, como resultado de la fuga con las tropas, se malogra su matrícula en la capital. Tiene que ir a cursar el 5º grado a Alajuela, pero esto ocurre 2 años después de su aventura con el Ejército del Sur, por una serie de razones, especialmente de carácter económico. Vive entonces con sus abuelos. Pareciera que ahí, en el llano, su temperamento se aquieta y normaliza, tal vez porque tiene donde corretear y divertirse sin perjudicar a nadie. Por otra parte, su tío Zacarías, nombrado alcalde de Atenas, tuvo que trasladarse a esa ciudad, por lo que su padrastro decide trasladar a la familia nuevamente a Alajuela, a la modesta casita en que vivieron cuando se vinieron por primera vez del llano. Zacarías se casa 2 meses después de vivir en Atenas con la hija de una tal doña Dolores. La causa de este repentino matrimonio fue, según escuchar a Marcos en una conversación familiar, un maleficio hecho por la suegra. Bueno, es muy curiosa la toma porque decía Axel ahora, ahí cuando se hace el movimiento del director, ¿verdad? Sale con Sergio
y de pronto aparece Axel. Entonces fue muy curioso porque decía Axel. Eso fue, entra carajillo, quite carajillo. Más o menos. Sí. Y lograron hacer ese movimiento, que también tenemos que hacer un reconocimiento. Primero, a quien fuera el camarógrafo y segundo, al director. Está muy bien dirigida. A ustedes como actores, el papel del director tiene que haber sido muy, muy bueno para llevar a dos muchachos hasta donde los llevó, ¿verdad? Porque era sacar de ustedes muchas cosas positivas. ¿Qué recuerdan del director? Está hablando de Santiago. Mire, Santiago, tal vez una de sus mayores virtudes, porque él es director de cine, no es director de actores, que es diferente. Entonces, un director de actores trabaja diferente, los movimientos, los gestos. Él, como director de cine, lo que buscaba en nosotros, que yo recuerdo, al menos en mí, Sergio, era motivarnos, vendernos la idea de la escena, que nos la creyéramos y que la actuáramos como la sentíamos. Desde ahí yo siento que él sacó algunas cosas de nosotros. Y para mí es una gran virtud, al no ser director de actores y él estar en la parte propiamente técnica, estética, encuadre, montaje, combinaciones, etcétera, y lograr sacar cosas, intenciones y gestos, para mí fue muy loable. Eso era muy Santiago. Santiago Herrera era eso. ¿Cómo lo sentiste vos, Sergio? Sí, yo comparto la opinión de Axel. Más que todo, digamos, aquí no hay que olvidar la diferencia, digamos, la formación que traía Axel con una persona o un niño, sí, que no tenía ningún tipo de formación o de experiencia previa, ¿verdad? ¿Y usted qué fue, que le levantó la mano a su mamá o su mamá dijo, vamos? No, yo me acuerdo que cuando eso salió en un domingo, me parece que fue que salió en el periódico La Nación, había salido una página con la convocatoria, entonces yo quise ir. Yo quise presentarme y bueno, se dieron las cosas. Y luego de eso, pues, yo me acuerdo que teníamos, no sé si te acuerdas de Quique, que siempre andaba detrás de mí, más que todo, y incluso en las partes cuando nos íbamos fuimos a Punta Arenas a grabar y yo era metido en el mar y todo, y Quique detrás mío, vamos para allá con el megáfono, ¿verdad? Porque yo andaba por todo lado, entonces era como más difícil para ellos poderme controlar a mí en ese aspecto, porque yo lo estaba viviendo como digamos, como un vacilón, una cosa, exacto, algo que se estaba haciendo, pero... Pero se te ven escenas donde profundizás, sí. Entras en sentimientos sí, fuertes. claro, lo que pasa es que ya eso es en el momento de entrar en el momento en la escena y todo, pero sí fue trabajoso en cierto modo para ellos. Santiago Herrera, en breve, para ir a otro segmento, ¿cómo consigue usted a un Santiago Herrera? Mire, cuando empezamos aquí en el CINAR en el año 78, realmente aquí yo lo que me encontré fue un archivador con una factura adentro, punto. Y ahí tuvimos que empezar a reclutar personas, nos ayudó mucho Televisión Española con una misión que nos mandó, que jugó un papel importante en esto. Y mire, Santiago llegó al CINAR. Él era un extranjero que estaba por aquí, incluso había otro señor que se llamaba, de apellido Cabaña, un peruano que también nos vino a ayudar desde el principio, y Santiago apareció en el CINAR, es decir, no fue que hice una gestión, no, Santiago llegó a la puerta del CINAR, empezando porque sabía que necesitamos una persona que andaba un poco errante, si usted quiere, por las situaciones políticas de todos aquellos países, y nosotros que necesitábamos personas que nos ayudaran a echar esta institución, bueno, ya viendo el currículum, obviamente, de Santiago, y la personalidad que reflejaba a Santiago, muchas veces también eso es importante. Dije, esta es una persona que vale la pena, y lo contratamos. Y Santiago no solamente hizo Marcos Ramírez, hizo un montón de cosas, y también mientras filmaba Marcos Ramírez y editaba a Marcos Ramírez, porque pasó noches enteras filmando, porque había que utilizar los pocos recursos que teníamos, Santiago no cobraba un centavo extra. Entonces, don Oscar, no solo hay que tener una dosis de locura, sino que también golpes de suerte. Porque la gente que le llegó fue buena gente. Absolutamente. Veamos otro fragmento de Marco Ramírez. ¿Cómo me dijo que se llama? Marco Ramírez, señor. Ramírez. ¿Quién es su papá?
Es don Ramón, el zapatero que acaba de llegar aquí, a la Alajuela. Así es que Tomás es su hermano. No, señor, él es tío mío. Es que mi papá no es mi papá. Es mi padrastro. Y yo no uso zapatos, no por aquello de que case hierro, cuchillo de palo. Es que nosotros somos muy pobres. Y mi mamá apenas pudo juntar la plata para la matrícula. Así que Tomás es su tío. ¿Irá usted a salir tan buen estudiante como él? Sí, señor. ¿Sabe? A eso vengo dispuesto. El pueblo costarricense, ignorando que detrás del gobierno de Panamá movía sus tentáculos la poderosa United Fruit Company, exigió venganza y reclamó las armas por el ataque a una pequeña tropa nacional. Participando con un pequeño contingente de militares y soldados improvisados al mando del coronel Segreda, Marcos Ramírez hace a este hombre el blanco de sus bromas. Por supuesto, Marcos nunca imaginó que a la vuelta de 3 años se lo iba a encontrar de nuevo. Pero esta vez, en calidad de director del Instituto de Alajuela, donde entró Marcos a realizar la segunda enseñanza. Al reconocerlo en el colegio, comienza a contarle a sus compañeros con lujo de detalle y, desde luego, una que otra oportuna exageración, las cómicas situaciones que protagonizó el antiguo militar improvisado. El susto que se llevó el primer día a Marcos, porque el propio don Juan Segreda lo pilló hablando de él, no le convenció de abandonar la idea de desacreditar al director. Y aquellos cuentos corrieron inmediatamente y como reguero de pólvora por todo el colegio. En cumplimiento a la promesa hecha a su madre, Marcos está decidido a estudiar con mucha seriedad y entusiasmo, sobre todo para agradecerle de alguna forma los evidentes 1000 sacrificios y congojas pasadas para comprarle los libros y los muchos cuadernos que necesita. Incluso, cuando su madre se entera de que es el único descalzo de la clase, junto con su marido hace quién sabe cuántos enredos para hacerle un par de zapatos. Entonces se jura, una vez más, corresponder conquistando en la terna el primer lugar de su clase. Esa era la voz de Ronald Alfaro, don Oscar. Me decía don Oscar que él no puede dejar de contar la historia de la presentación que se hace por primera vez de Marcos Ramírez y el evento, lo que significó. Cuéntanos, don Oscar. Muy rápidamente. Este fue el recuerdo que se dio. Aquel 13 de enero de 1981. La flecha de Marcos Ramírez. La flecha de Marcos Ramírez. Este fue el recuerdo que repartimos aquella noche. Esa noche invitamos al presidente de la República, don Rodrigo Carazo, el gabinete, el cuerpo diplomático, y teníamos, eso sí, una pequeña cena con comida costarricense, sin licor. Un poco como se deben hacer las cosas. Bueno, y yo dije, pero a este acto tengo que invitar a mi maestro, porque él fue el que realmente inspiró esto. Un compañero, Gerardo Cubero, que trabajaba con nosotros acá, se empezó a buscarlo y lo encontramos, vivía en Escazú el señor todavía, y lo invitamos al acto. Recordemos el nombre, lo dijimos al principio. Don Antolín Espinosa. Cuando don Rodrigo llegó al acto y le presenté a don Antolín, yo le dije a don Rodrigo, él es el culpable de Marcos Ramírez. Mi maestro es el culpable. Entonces don Rodrigo, en aquel discurso que hizo, en aquella noche, que él improvisaba siempre, empezó a hablar del buen maestro, de cómo el buen maestro cala en el alma de un estudiante y lo hace hacer cosas maravillosas después, etcétera, etcétera. Y al final de su discurso, don Rodrigo dijo, aquí tengo el buen maestro, don Antolín Espinosa, y cuenta la historia. Y hasta pide un aplauso para don Antolín. Yo veía a don Antolín que las lágrimas le corrían. Aquel fue un acto hermoso de reconocimiento a aquel maestro. Que vea lo que son las cosas. 8 días después murió. Y cuando yo vi que murió, yo dije, por amor de Dios, qué torta me jalé.
Y me fui para la casa de él. Y cuando llegué a la casa, salió el hijo. Y me dijo, don Oscar, si usted viene a darme el pésame porque papá murió y se quiere culpable, retírese. Pero si usted viene a festejar que papá vivió los 8 días más felices de su vida, quédese con nosotros. Esa es la historia final. Bueno, y en esa historia entonces rendimos homenaje a aquellos educadores, don Oscar, a los que son de verdad, que cimentaron un país, ¿verdad? Sin muchas ocurrencias, simplemente con pasión y con cariño, ¿verdad? Vamos a ver otro fragmentito de Marco Ramírez, ya volvemos porque quiero que tanto Sergio como Axel me cuenten ese evento, ¿verdad? Porque sé que ustedes tuvieron una participación importante y que los medios de comunicación del país estuvieron ahí presentes. Vamos a ver una pausa. Don Gordiano, ahorita se va usted. Es para irme con usted y para llevarle sus libros. ¿No se enoja? Sí. Ahoritica me voy. Pero ¿no quiere usted mejor irse para su casa? Es usted un buen muchacho, Ramírez. ¿Por qué se empeña usted en fingir lo que no es? Seguimos con Reencuentros del 13. Seguimos con Reencuentros del 13. A ver, dígame los nombres de 5 ciudades importantes de los Estados Unidos. Tennessee, Wisconsin, Oklahoma, Jackson y Ohio. ¿Qué? ¿Qué es ese idioma que usted pronuncia? ¿Es acaso algún idioma que usted ha inventado y que, por supuesto, solo usted entiende? Wisconsin, Tennessee, Oklahoma, Jackson, Ohio. A ver, repita. Wisconsin, Tennessee. ¡Fuera de aquí! ¡Harapiesto descomedido! ¡Fuera! Señor, yo no sé qué es esa vaina de harapiesto descomedido. Y no puede usted obligarme a evacuar la clase porque soy cartilla. Que no puedo sacarte, malandrín. De las orejas y en vilo te voy a sacar de aquí. Si se arrima, le arreo. Le doy a usted y a cualquier otro que intente pegarme. Porque desde que murió mi tío Zacarías, solo a mi mamá le puedo permitir que me castigue. A ningún otro. Bueno, habría que preguntarle a Axel cuáles son sus mejores anécdotas y a Sergio en este segmentito, que puedan recordar algunas de las anécdotas que ustedes desarrollaron. No, evidentemente, Jay, la escena se prestaba para explotar y hacer cosas muy divertidas. Recuerdo que más de una vez tuvimos que repetir y repetir la escena porque todo el mundo no paraba de reír y se cortaba y uno mismo y todo, y era terrible hasta que al final se lograba sacar alguna escena. Sí, son las chispas, los juegos, por momentos lenta, triste, por momentos muy pícara, muy divertida. De todo tenía, siento yo, Marco Ramírez, ¿verdad? Con los recursos de la época, es que hay que verla con los recursos del momento, ¿verdad? Si usted la ve hoy, tiene que hacer esa lectura, ubicarse varias décadas atrás, ¿verdad? Lo que significaba. Sergio, si tuvieras alguna anécdota que tuvieras que recordar, bueno, ya sabemos, porque nos contó ahora que se escapaba al mar y tenían que andar con un megáfono buscándolo. Quique Benavides era. Correcto. Quique Benavides andaba con un megáfono. ¿Dónde está el chiquito? Vive en Buenos Aires. Ah, en Pérez Celedón. En Pérez Celedón. Un saludo a Quique. Exactamente. Sí.
Bueno, en realidad yo no podría decir, hay una escena o algo en particular, porque creo que eso fue algo que disfruté muchísimo en todos los lugares, todas las locaciones. De hecho, bueno, por razones, esas circunstancias extrañas de la vida, pues tuve una novia durante bastante tiempo que vivía en Escazú. Entonces nosotros, digamos que la parte central de la serie se desarrolló en Escazú. Entonces muchísimos de los lugares me dio tiempo de ver si estaban y todo esto. Podría decir quizás algo que recuerdo muchísimo fue la parte donde se filmó la escena donde íbamos, o donde yo iba en el tren junto con los otros soldados hacia Panamá. Nosotros fue de empezar a las 7 de la mañana, nos montamos en el tren creo que llegó, bueno, no recuerdo hasta dónde llegó, nos devolvimos, Turrialba creo que fue que llegó, nos devolvimos, el tren llegó a la estación del Atlántico a las 8 o 9 de la noche y estaba el bus esperándonos para llevarnos a Punta Arenas. Entonces fue una cuestión como de todo el día, desde las 7 de la mañana, llegar a San José, 8 o 9 de la noche, montarse en el bus y acomodarse y ir a... Y por la carretera vieja. A Punta Arenas. Sí, por la carretera vieja. Correcto, a instalarse, tardísimo, llegar, acostarse, dormir, al día siguiente iniciar las grabaciones, entonces fue como... ¿Usted lo disfrutó? ¿Y su mamá que tenía que andar para arriba y para abajo con usted? Bueno, no, ella solo estuvo conmigo en esa parte, donde andábamos más lejos, en Punta Arenas. Todo el resto de la serie prácticamente que yo me manejé solo con el equipo. Y... O sea, que le sacaste las canas fue a Quique. Exacto. Sí, yo diría que fue aquí el que más tuvo que ver con eso. Y luego, bueno, nos montaron en un bote y nos llegamos, bueno, no sé, nos llevaron adentro, el bote se movía muchísimo, entonces todo el mundo estaba, ¿verdad? Se sentía mal. Yo puedo pensar como en esas cosas las que más recuerdo. Sí. Voy a ir a cómo cierra la novela para que nosotros también vengamos a hacer el cierre. Realmente es como ese contraste fuerte, ¿verdad? En donde Marcos se enfrenta al sistema, ¿verdad? Y bueno, pareciera que el sistema no lo ayuda. Veamos ese fragmento final de Marcos Ramírez, actuado por Axel Avilés. Dígame, Ramírez. Don Juan, es que quiero saber el resultado de mis exámenes, si me hace el favor. Muy bien, Ramírez. Usted quiere conocer el resultado de los exámenes. Sí, señor. Es que tengo el presentimiento de que he salido muy mal. Terrible presentimiento. Voy a revisar las calificaciones. Caray, Ramírez, qué bien ha salido usted. Le pusieron un 10 en geografía. Y mire usted, se sacó un 9.75 en ciencias naturales. Nada menos. Lo felicito, Ramírez, lo felicito. Pero qué lástima. Usted necesitaba un 10, ¿verdad? ¿Para qué están ustedes aquí? ¿Para poner la nota que se le antoja el director? Váyanse ustedes para el diablo. Pónganme un 4, y eso es por todos los exámenes que me hacen falta. Es un cierre fuerte. Dramático. Dramático, cuando ibas, ¿verdad? Enfrentando al sistema. Y un poco de la frustración. Claro, porque es un niño que viene luchándola y luchando y luchando. Muy tortero en todo su camino, pero al final quería lucharla y pareciera como que le cobran las facturas de quien fue el sistema, ¿verdad? Don Oscar, estamos entrando ya prácticamente a la parte final del programa. Yo hubiera querido, bueno, hacer, creo que como 3 de estos programas, porque ha sido un placer realmente estar con todos ustedes. ¿Qué enseñanza nos deja una producción de este tipo a tantos años después? Vea, yo hice un librito, Entre luces y sombras, la historia del cine, de 1968 del 2007. Aquí yo cuento la filosofía que yo quería para esta institución.
Y la enseñanza que nos tiene que dejar una producción de este tipo, primero es que hay que tener la actitud positiva de querer hacer cosas. Uno se enfrenta a riesgos, pero el riesgo es lo que hace hermoso el trabajo. Y cuando el riesgo es sensato, es lógico, usted tiene trabajo positivo. Yo creo que Marcos Ramírez nos enseña muchas cosas, pero sobre todo que cuando se quiere, se puede. ¿Se siente satisfecho de haberle cumplido al maestro y ver que su obra... Es más, no sigo hablando porque no puedo hablar. ¿Por qué? ¿Le toca el sentimiento? Demasiado. Pero lo hizo bien, ¿no, Oscar? Salieron bien las cosas. Gracias. Axel. Indudablemente, aunque yo hice muchos años teatro después de Marcos Ramírez, unos años antes también, me mantuve un tiempo haciendo actuaciones, otras cosas, documentales y eso. Mi vida se marcó, efectivamente, siempre hubo un antes y un después de Marcos Ramírez. O sea, ya era un estigma positivo que me han seguido y me ha marcado. Incluso yo, como sociólogo, puedo hoy entender y hacer una lectura de todos esos eventos, de todo lo que eso significó en lo personal. Muy orgulloso de haber participado como protagónico junto con Sergio de la primera producción, de la primera novela que se hizo en Costa Rica, lo que hizo Canal 13, una cosa impresionante. Y como decía don Oscar, es haberlo hecho con orgullo, con satisfacción, y creo que moriré con esto, porque no hay de otra. ¿Te siguen ubicando? ¿La gente te sigue diciendo? Es muy interesante. Yo comentaba ahora que por mi trabajo, por mis diversos trabajos, yo tenía que salir de gira por prácticamente todo el país. Y me encontraba gente, desde canoas hasta, sin falsa modestia ni nada. Usted es Marcos Ramírez, ¿verdad? Y gente sencilla que hay muchos lugares donde solo entraba Canal 13, por cierto. Y entonces la gente me ubicaba. Yo decía, caramba, años después he cambiado y la gente te sigue ubicando. Porque, o sea, Marcos Ramírez lo siguen dando. Al final calaste en el corazón de los costarricenses. Sergio. Pues coincido igualmente con Axel. Creo que en esta situación sí tenemos que pensar en un antes y un después de. Pero a pesar siento yo, la respuesta de la gente, que es la que ha mantenido, digamos, Marcos Ramírez dentro de la cultura costarricense todo este tiempo, es muy importante. Pero también siento yo que la parte que te abre, las puertas internas que te abre, es muy importante. Porque, por ejemplo, puedes, al exponerte a este tipo de cosas, puedes darte cuenta, digamos, qué aptitudes tenés, comunicarte con, digamos, cierta vena artística o ciertas cosas que de lo contrario quizás hubieras tardado más en darte cuenta. Entonces creo que eso, además de la parte del reconocimiento social y todo esto, lo que te logra impactar por dentro, creo que es igualmente importante. Al final somos lo que hacemos. Sí. Y me hace mucha gracia porque miraba a Axel que trajo el libro de Marcos Ramírez. ¿Lo trajiste, verdad, Axel? No, con Sergio. Yo lo traje. Sergio lo trae, yo lo traje y en él pues también rendimos homenaje al pueblo costarricense. Aquí está su forma de hablar, su forma de ser, sus raíces, escritas por Calufa por muchos años. Este maravilloso libro, que hay muchos ahora, pero por favor, si ustedes tienen un ratito, lean Marcos Ramírez. Creo que eso nos muestra las raíces. Don Oscar, Sergio, Axel, para nosotros ha sido un placer reencontrarnos con ustedes, porque ustedes marcaron la historia de la televisión, abrieron la puerta, mucha gente aprendió con esto y así creció el Sistema Nacional de Radio y Televisión y los demás medios de comunicación. De verdad, ha sido un gusto poderme reencontrar con ustedes y les agradezco que nos hayan pues tenido en sus pantallas por estos minutos recordando la gran obra de Marcos Ramírez hecha por el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAR, Canal 13, nuestro canal.